Muy buenas noches, arrancamos ya con las claves de Wall Street del día de hoy. Tienen en pantalla los 3 puntos que vamos a ver en el día de hoy. Lo importante, la filtración que se ha dado, que ha comunicado Bloomberg. La verdad que no ha sido muy discreta la Fed en este movimiento. No sabemos si realmente quería hacerlo a posta y que la gente se diese cuenta y los medios de comunicación así lo anunciasen, o si realmente se les ha ido de las manos y esta discreción que querían mantener no han podido controlarla. Enseguida vamos a ver las nuevas medidas que ha pedido a la Fed, que lo quería hacer de forma discreta, pero no lo ha conseguido, a los bancos, a la banca regional, y por qué parece que todavía la Fed sigue preocupada por esta parte de la economía, por esta banca regional, justo en un momento encima en el que ayer mismo conocíamos que la FDIC, la Corporación de Seguros y Depósitos, estaba ya aplicando nuevas normativas, incluso pidiendo a los bancos regionales que se endeuden a largo plazo para poder cubrir los depósitos en caso de quiebras o incluso de tener cierto estrés financiero. Por otro lado, segundo punto, el PIB de Estados Unidos, que se revisa a la baja. Vamos a mirar hoy en detalle qué es lo que ha pasado y por qué se ha revisado. Recuerden que es el del segundo trimestre de este año y, bueno, pues segundo trimestre que no dejan de ser 3 lecturas las que se dan por cada dato de PIB. Esta sería la segunda revisión. Ya tuvimos la primera lectura hace unas cuantas semanas y esta sería la segunda y faltaría la tercera, que veremos si se sigue manteniendo este movimiento de revisiones a la baja, como se vienen dando con todos los datos de este año. Parece ser que el gobierno quiere proteger como sea ese plan Bidenomics y todos los datos finalmente, a pesar de ser resilientes, se están revisando siempre a mes posteriori a la baja en Estados Unidos. Por otro lado, el mercado laboral. Se ha publicado hoy datos de ADP. Esta semana podría ser la protagonista el mercado laboral en Estados Unidos. Ayer conocíamos JOLTS. Recuerden, esas vacantes de empleo simbolizan la demanda de empleo, la demanda que tienen las empresas para encontrar esos puestos de trabajo y que están pidiendo. Bajó hasta los 8 millones, un poco por encima de los 8 millones. Una bajada muy importante. Ayer conocíamos en esta demanda de empleo que poco a poco va equilibrando con la oferta. ¿Qué es la oferta? Pues las personas desempleadas que rondan el entorno de 6 millones. Eso pondría el ratio de un 1,5 empleos disponibles por cada persona desempleada. La Fed quiere buscar un ratio más equivalente al 1,2, 1,3 para equilibrar el mercado laboral y evitar un posible repunte inflacionario. Y hoy hemos conocido pues también datos de ADP, datos de nóminas privadas. Enseguida vemos qué ha pasado, pero importante, la Fed está consiguiendo lo que quería, apretar al bolsillo del ciudadano y hacer que los salarios se desaceleren, el crecimiento de los salarios se desacelere, que recuerden, venían creciendo a un ritmo importante pero por debajo de la inflación. De ahí que el poder adquisitivo se haya destruido en este último año, sobre todo durante todo 2022. Arrancamos con lo que ha pasado con los bancos. Fíjense, aquí tenemos el ETF KRE, que sería el ETF de la banca regional estadounidense, que todavía no se ha recuperado del todo pese a los movimientos alcistas del mercado. No ha terminado de recuperarse el KRE desde marzo. Fíjense la caída de marzo, cómo se puede observar aquí, esta caída tan drástica que tuvo durante la crisis regional. Fue a buscar desde los entornos, el ETF de $60, fue a buscar incluso los 34 como mínimo, y luego empezó el rebote cuando se puso en marcha pues todo el plan que puso en marcha la Reserva Federal con ese plan BTFP, ese plan que de hecho sigue en récord de uso. Todas las semanas se va actualizando y todas las semanas vamos mostrando cómo cada vez se ha demandado más dinero y se va acumulando más. Por supuesto, se tendría que devolver dentro de un año, desde marzo de este año, por lo tanto sería para marzo de 2024, y veremos si se acaba devolviendo por parte de estos bancos estos préstamos que ha dado la Fed, que no dejan de ser un préstamo con un colateral. La Fed recoge los bonos a largo plazo gubernamentales, que se denominan HQLA, de alta calidad y alta liquidez, que depositen los bancos en la Reserva Federal, y la Reserva Federal a cambio les da el valor principal total del bono como financiación a un año vista y les cobra un interés de referencia. Veremos si finalmente tienen que devolver ese dinero a final de año o la Fed se inventa otro mecanismo. Pero eso no es lo importante es qué ha pasado hoy. Hoy hemos conocido, y lo comentaba Bloomberg en el día de hoy, ya que ha sido informado según personas, dicen que han pedido incluso no ser identificadas porque se trata de información de supervisión confidencial, y estas personas han informado a Bloomberg que la Fed ha emitido una serie de advertencias privadas a bancos con activos que se encuentran entre los 100.000 y los 250.000 millones de dólares en activos. Esos incluyen, por ejemplo, a Citizens Financial Group, a Fifth Third Bancorp y a MIT Bancorp. Esto pues se rumorea, según las fuentes, que los avisos han cubierto varias áreas de importancia, desde, por ejemplo, el capital, desde también la liquidez disponible de los bancos y también su tecnología y cumplimiento. Así que podemos deducir en todo esto que, pese a que la Fed lo ha querido hacer en discreción y sin que nadie se enterase, personas familiarizadas con el asunto han informado que la Fed está yendo detrás de los bancos regionales para pedirles y estar
alerta de que esté todo en orden. Porque la Fed tiene miedo de que algo vuelva a pasar como pasó en marzo. ¿Por qué tiene miedo? Porque los tipos de interés se han ido a los niveles en los que estaban en marzo más o menos cuando se generó la crisis bancaria regional, y que fue justamente la subida de los tipos de interés lo que hizo reflejar estas pérdidas que llevaban acumuladas en los bonos a largo plazo estos bancos, simplemente porque tuvieron que vender, y entonces cuando lo traes a mercado, el valor a mercado, pues ahí es cuando se contempla el valor de la pérdida total que han tenido con toda esta subida de intereses. Así que vemos poco a poco que Michael Barr, de hecho, que es el vicepresidente que lleva a cabo la supervisión de la Reserva Federal y que lleva llevando a cabo todo esto desde que ocurrió en marzo de 2023, vemos que la Fed sigue preocupada, pese a que ya no lo mencionan en sus discursos, pese a que Powell ya no habla de banca regional, o no lo hizo por lo menos en Jackson Hole, siguen mirando hacia lo que pueda ocurrir. El grupo también incluye, por ejemplo, a bancos importantes como son KeyCorp, Huntington Bancshares, Regions Financial Corp y First Citizens Bank Shares. Por supuesto, seguimos a la espera de si la Fed comunica algo, pero estamos viendo este movimiento que se filtra, movimiento en el que la Reserva Federal sigue yendo a los bancos, como les comentaba José La Morena, puerta a puerta a los bancos, vigilando que tengan la capacidad suficiente para no quebrar y que los niveles de liquidez y capital sean los óptimos para que no se produzca otra vez un marzo de 2023, una crisis bancaria regional. Mientras tanto, miramos el dato de PIB. Un dato de PIB que, como les decía, segunda revisión del segundo trimestre del año. Fíjense, ahí tienen la primera revisión en la primera columna, en la columna de la derecha, donde pone Second Estimate, tendríamos la segunda revisión. Vemos que el PIB real pasa de 2,4 a 2,1, incluso con una caída de la inflación. Fíjense que la inflación general, el PCE general para el periodo del segundo trimestre se había calculado en el 2,6% y se reduce al 2,5%, y el subyacente se había calculado en el 3,8 de media y se reduce hasta el 3,7. Así que vemos que una reducción tanto en el PCE general como en el PCE subyacente del segundo trimestre, pero también en el crecimiento real. Un crecimiento real que se va hasta el 2,1. ¿Por qué? ¿Qué se ha revisado para que el crecimiento real se revise 3 décimas a la baja? Qué curioso, otro dato que se revisa a la baja. Casi siempre se están revisando a la baja durante todo 2023 y ninguno se está revisando prácticamente al alza. Pero bueno, esto parece ser ya una tendencia en Estados Unidos en el último año. Si miramos, vemos donde están marcados en amarillo, serían las que corresponden al segundo trimestre del año 2023, y vemos la primera revisión, la columna central, y la segunda revisión, la columna del final. Vemos que, por ejemplo, si nos fijamos en cambios importantes, vemos que el consumo más o menos de las familias se ha mantenido del ciudadano estadounidense se ha mantenido más o menos igual. Sí que ha habido cierta corrección, vemos que ocupa menos espacio. Luego, si miramos la parte sobre todo que ha caído, es la inversión fija. La inversión fija se ha revisado mucho a la baja, es la parte roja, como estamos viendo aquí. Se ha revisado también a la baja la parte de del cambio en los inventarios privados. Fíjense que sería la línea verde, que ya aquí apenas se observa, de hecho ahora cuenta en negativo en el dato. Y lo que se ha revisado al alza con respecto a la primera revisión y a la segunda ha sido el gasto gubernamental. Un gasto gubernamental que, como pueden ver, se detecta en color naranja y que, como pueden ver, desde todo 2023 ha contribuido a la suma trimestral del PIB, al cambio trimestral de PIB. Si se fijan, ese gasto gubernamental que está llevando a cabo el gobierno de Joe Biden está incrementando también los niveles de PIB real y, por así decirlo, un poco está maquillando las cifras sobre el consumo. Aunque eso sí, no quitamos mérito porque el consumo, fíjense que sería la columna azul oscura, sigue sumando al PIB, no en la misma magnitud que veíamos el primer trimestre de 2023, donde veíamos, fíjense, un consumo disparado con respecto al anterior trimestre, pero un consumo que todavía es importante. Y recuerden, al final el consumo abarca el 70% del dato de PIB. Muchos se preguntan, ¿qué va a pasar ahora con el consumo que viene de vuelta? La vuelta de vacaciones, donde la gente un poco se va a apretar de vuelta, vista la situación de cara a los tipos de interés, y también, por otro lado, debido a la deuda estudiantil, que se reanudan los pagos a partir de la vuelta otra vez del cole, por así decirlo, la vuelta del verano, y donde los estudiantes van a tener que volver a pagar y hacer frente a esos pagos estudiantiles. Ya se están buscando muchas formas de que los estudiantes sea menor el impacto que van a recibir por este pago estudiantil. De hecho, ya se había puesto en marcha el plan SAFE por el gobierno de Biden, y hoy se conocía también que va a intentar perdonar cierta cantidad de préstamo estudiantil a algunos estudiantes. Veremos cómo evoluciona el asunto. Ya hay muchos informes que informan sobre cómo podría comportarse el consumidor, porque fíjense que ahora los ciudadanos se topan con un nuevo gasto que habían dejado de pagar, que es ese pago de préstamo
mensual y que por supuesto no van a poder destinar a otra serie de gastos. Fíjense lo que dice Zero Hedge, les comentaba el gasto gubernamental, dice, si no fuera por la revisión al alza del consumo gubernamental, el PIB del segundo trimestre se ubicaría por debajo del 2%, lo que habría sido inferior a la estimación original informada el mes pasado cuando se otorgó un 2,4%. Así que como ven, de nuevo, un gasto gubernamental que salva, que maquilla, como les decía, un poco la cifra de este trimestre, de esta revisión también y de prácticamente todo el año 2023. Si miramos el dato de empleo, dato de ADP se ha publicado hoy, nóminas privadas, donde vemos una fuerte desaceleración con respecto a los meses anteriores. Sí que es verdad que tenemos que dar un punto a favor. Antes les he dicho que no se estaban revisando los datos al alza, pero en este caso, en la nómina ADP sí que se ha hecho. Fíjense que el mes pasado, julio, se ha revisado al alza, hasta por encima de casi llegando a las 400.000 nóminas, un poco por debajo, las 300 y pico mil nóminas mensuales. Se revisó al alza el dato del mes pasado de julio porque resulta que la contratación en la parte de servicios, de ocio y hogares ha sido muy fuerte y por eso hemos visto unos meses, fíjense, justamente corresponden en julio y julio, 2 meses donde la contratación se ha disparado en la parte privada, sobre todo en la parte de servicios, como hemos ido mirando aquí en Negocios Televisión. Eso sí, en agosto ya empezamos a ver una fuerte disminución, por lo menos siguen siendo creación de nóminas, por lo que es positiva la creación de nóminas, 177.000 se han creado en el mes de agosto, pero se desacelera mucho con respecto a los meses de junio y de julio. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, desde el ADP informan, de hecho ha salido por debajo de lo que esperaba Wall Street, Wall Street esperaba en el torno de 190.000 nóminas, han sido 177.000 creadas en el mes, y dice el ADP, el crecimiento del empleo se desaceleró notablemente el mes pasado, impulsado en gran medida por el ocio y la hostelería. La creación de empleo por parte de hoteles, restaurantes y otros empleadores del sector cayó a 30.000 en agosto, después de meses de fuertes contrataciones. Lo que les decía, junio y julio, incluso mayo, fuertes contrataciones, fuertes datos de ADP por la fuerte contratación en la parte de servicios, y ahora dicen desde ADP que esta desaceleración que estamos viendo hasta los 177.000 nóminas, que sigue siendo un dato positivo, pero muy desacelerado con respecto a los meses anteriores, dicen que es porque ha empezado ya a bajar la contratación en ocio y hostelería, que venía muy fuerte. ¿Por qué? Porque se acaba el verano y se acaba esos meses fuertes de contratación en la parte de servicios. Aún así, dicen, las cifras de este mes son consistentes con el ritmo de creación de empleo antes de la pandemia. Fíjense, he querido sacar algunas industrias, ustedes pueden acceder directamente al informe de ADP y clicar en la industria que quieran ver, cómo se han creado las nóminas. Fíjense qué fuerte venía la creación de nóminas de hospitality, de leisure hospitality, que sería la parte de ocio y hostelería, ¿no? Fíjense que, en cambio, la parte manufacturera venía desacelerando desde junio de 2023 las nóminas, fíjense la caída. De hecho, venía con 5 meses seguidos de caída y estamos viendo un repunte en la parte manufacturera del empleo. Ha vuelto a repuntar este mes, se ha creado nóminas en el empleo, pese a que el dato general ha sido bastante más desacelerado, bastante menor que los del mes pasado. ADP y Hospitality, lo que les decía, fuerte caída en la contratación en el mes de agosto. Y si miramos el dato importante, salarios, crecimiento de los salarios, porque es el que vigila la Reserva Federal. Pese a que también es importante la creación de nóminas y cómo de fuerte está el mercado laboral, también es para la Fed es importante los salarios, porque eso es lo que permite que no se genere una espiral inflacionaria, es lo que quieren, que los salarios no crezcan por encima de ciertos niveles para que así no se produzca una segunda ronda de inflación. Bueno, pues vemos que el crecimiento salarial privado para los que se quedan en el mismo trabajo es del 5,9% en términos interanuales, pero que venía acelerando en 2023 por encima del 6-7%. Así que poco a poco se está desacelerando ese crecimiento salarial, lo que en principio son buenas noticias para la Fed, es una ayuda para la Reserva Federal para que pueda pausar ya la subida de tipos de interés. Aunque recuerden, cuando vamos a salir de dudas es este viernes. Hasta este viernes no podemos saber todavía en qué magnitud se va a mover la Fed, porque falta el dato más importante, el dato del BLS, que es el oficial de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo, y también crecimiento salarial, el que otorga el BLS, que ya incluye nóminas públicas y privadas también. Y ese será el dato oficial en el que la Fed basará sus decisiones para la próxima reunión o para las próximas reuniones y saber si debe subir un poco más o si puede mantenerse donde está. Por ahora, los datos que hemos visto esta semana apoyan que se podría mantener exactamente donde está. Y por último, creación de nóminas, tema vivienda. Nos vamos a las ventas pendientes de viviendas. Se han publicado hoy otro rebote en la venta pendiente de viviendas en el día de hoy. Fíjense que eso es contrario a las ventas que hemos visto de viviendas existentes que colapsaban el mes anterior y que están a niveles de 2010, niveles muy bajos. Pero fíjense que la venta pendiente, que es un indicador un poco adelantado porque cuenta ya
antes de que se realice la compraventa de la casa, es como una especie de contrato de arras, a partir de ahí ya contaría venta pendiente, un indicador adelantado luego de cuando se firma la compraventa contaría como venta completa, ¿no? Venta de casa existente. Bueno, pues estamos viendo un repunte ligero en la línea roja de las ventas pendientes de viviendas, mientras que las ventas existentes todavía no están reflejando eso, lo reflejarán a lo mejor en unos meses, y sobre todo en un mercado inmobiliario que, como les comentaba en otros análisis de Wall Street, sigue todavía a unos precios bastante altos, todavía no estamos viendo esa caída de precios que sería lógica con unos tipos de interés por encima del 7%, y todo se debe a una oferta muy limitada en el mercado, una oferta que todavía la gente no está poniendo a la venta su casa, pero veremos si llega ese momento, porque cuando metan toda esa oferta en el mercado, entonces sí que el precio debería terminar de ajustar. Un día en el que los mercados por ahora en tono positivo, esperando eso, una confirmación el viernes de las nóminas del BLS, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo, para confirmar este dato de ADP y que la Fed puede mantenerse aquí, puede dejar de subir tipos, y por ahora unos bonos que siguen bajando, unos intereses de los bonos que ya ayer bajaban con el dato de JOLTS, que hoy han continuado bajando descontando eso, una posible pausa de la Fed, y un mercado que ahora mismo en positivo, Dow Jones sube un 0,16, S&P 500 un 0,43 y el Nasdaq más de medio punto porcentual, un 0,54%. Estas han sido las noticias del día de hoy de Wall Street del miércoles 30 de agosto. Yo me despido y como siempre nos vemos mañana.